El que yo describí se llama Entraña de Poeca. Bueno, empiezo diciendo que la verdad sí lamento mucho no estar lo suficientemente ebrio para la presentación de este libro. Esperaría que alguien de mi público sí lo estuviera, pero dudo un poco. Pero bueno, hace días que Enzo y yo hablábamos por teléfono y en algún punto conversamos sobre su poesía o su forma de escribirla. Recuerdo bien sus palabras para describirla. Yo boxeo, me dijo. Y la verdad es que este libro le da la razón por completo. Abrir estas páginas significan dos cosas para quien lo lee. Una es el equivalente a subirse a un ring y la otra es entrar a la entraña de un poeta callejero. En estos poemas hay una claridad que se agradece porque la literalidad de los versos nos deja imágenes sólidas. Que eso nos salva de ese lenguaje crítico que exige ser casi la reencarnación de Borges para saber qué va la cosa. Y no podría ser de mejor forma, porque la suciedad de la realidad que hay en sus versos necesita verse claramente. Es un putazo, un clarísimo putazo, y un putazo no se adorna, se propina. Eso hacen los poemas de Kenzo. No es que no haya metáforas en su poesía, por supuesto que las hay, algunas muy interesantes, pero en estos versos es fundamental la transparencia del puño que rompe el aire para dar un golpe certero. Lo que pasa aquí es que no se habla de los ojos como si fueran drogas, se habla de drogas como si fueran drogas y yodos, pero lo fundamental es la droga. Digamos que es un enciso. Por ejemplo, el poema que le dedica a Isaí, puro poema sin cortar, es significativo porque sintetiza la poética kensista. El título expresa lo que es en sí toda la poesía del autor, poesía sin cortar, nacida del impulso más honesto, de la voz visceral, de un fuego ciego, implacable y hermoso. Un diálogo en voz alta del cerebro con el viento y con el papel, la crudeza del yo que habla desde Getraña. Tampoco es raro que quien lee sus versos sienta cierta suciedad lírica. Esta aparente suciedad cobra sentido cuando se entiende la dimensión y preocupación espiritual de Kenzo. Es que muchos de los poemas pueden leerse como declaraciones de fe, versos donde asoma la filosofía personal del poeta que es. Algo que puede verse de manera hermosa en su poema Ojos de Perro, donde hay una afortunada y genial identificación con lo marginal a través de la figura del perro maltratado. El poeta se identifica y adquiere el dolor y la rabia de este. Y creo que eso habla del sentido humano y de comunión con lo no humano del poeta oscuro. Es sabido que quien no reconoce su propia oscuridad ante los demás y finge ser pura luz, carece de sentido humano. Estos poemas, con toda su oscuridad y su luz que asoma por igual, son poemas humanos. Otro poema que se siente como declaración de fe es el poema Corona de Cloes, que en lo personal es mi favorito, creo, de todo el libro, que además contiene el verso que da el título al libro y me parece significativo. El poema se siente como un manifiesto personal, el poeta frente a la muerte, quizá más bien su muerte, y un potente juego con la dimensión simbólica de esta, que como algo humano, el poeta entiende su importancia y su banalidad al mismo tiempo. Cito unos versos. En mi aureola crecen espinas y rosas. Sujeta mi fuerza invisible que me suspende en esta realidad en que mañana moriré y todos por igual. Kenzo parece mirarse siempre en un espejo sucio y roto y dice frente a ese espejo, ese soy yo. A veces leer su descripción de sí mismo es como ver a alguien a través de un prisma opaco y cenizo. Se siente especialmente en el poema de Autorretrato, pero conviene citar, y es necesario hacerlo, dos de sus últimos versos en este poema, que dicen: mi autorretrato, muchachos, es mitad ficción y mitad realidad distorsionada. Nadie se ve con un tercer ojo. Aquí cabe la consideración de que estudió psicología. En su carácter introspectivo se nota un viaje espiritual hacia adentro, algo que pienso que yo no desmiento, quizá por mi formación como sociólogo, aunque sí que hay un estar en el mundo. Kenzo parece volverse casi siempre con asco del mundo hacia sus adentros, a su refugio interno. Y justamente, como sociólogo, quiero hacer el último comentario sobre este libro. El ojo de Kenzo mira la sociedad y su tiempo con recelo. Hay una preocupación constante por el estado de la época que le toca vivir. El poeta mira lo absurdo del mundo desde su sagrada montaña, resguardado por los árboles y manantiales de Huixquilucan. Cercano a la tierra y la naturaleza es cuando se le revela la estupidez del comportamiento de la gente del cemento y los rascacielos. Ante esto, Kenzo empuña una bandera propia y la hace poema, que es una magnífica forma de estar vivo, el poeta como un peculiar actor social. Kenzo es, como lo dije en el prólogo que escribí para este libro, un poeta que empata su poesía con su vida, un poeta que vive poéticamente. Oh.